buenas. Estamos en la presentación de Topo EcoPlug, un proyecto en el que participa activamente tanto la Asociación de Directores de Seguridad ISPO como la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad de Emergencia INSE. Y vamos a tener una ponencia inicial hablando sobre dónde evoluciona el sector que toca y luego explicaremos por qué estamos aquí y qué hace cada una de las empresas que participan en el proyecto. Y tenemos la suerte de contar aquí para la ponencia con el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, la ETSI, don José Manuel Moya. Muchas gracias, don José Manuel Moya. Cuando usted quiera, gracias por venir. Muchas gracias. Yo quería empezar a contaros un poco una serie de retos. O sea, vengo a hablar de retos muy interesantes y muy, digamos, apasionantes desde el punto de vista de la universidad. El mundo de la computación básicamente se ha movido fundamentalmente hacia el cloud. En general va dando bandazos, centralización, descentralización, ahora está todo en el cloud, pero de repente han empezado a conectarse muchos dispositivos y hay una serie de aplicaciones que tienen una demanda de ancho de banda, de cantidad de datos muy grande, o unos requisitos de latencia muy bajos. Y eso ha hecho que el cloud sea un poco deficiente y necesita una ampliación, y es de donde surge el mundo de la computación en el borde, el edge computing, ¿no? Donde el intento es llevar la computación lo más cerca posible al origen de los datos para satisfacer las necesidades de ancho de banda y de latencia. Lo interesante es que ahora, fundamentalmente, el cloud está dominado por grandes proveedores de cloud y la parte de computación en el borde fundamentalmente está en los centros de colocation. Los centros de colocation son centros de datos abiertos a clientes que tienen alojados la capacidad de cómputo de terceros, ¿no? Y en nuestro caso, fundamentalmente en ese edge computing están los grandes proveedores de cloud, los hyperscalers. Y eso es así porque tienen la necesidad de llevar la computación cerca de los clientes y el punto más cercano actual que han encontrado es esos centros de datos de colocation. Los centros de datos de los proveedores de hiperescala, de los cloud providers, son muy eficientes. En general están cuidados en el sitio donde están, la infraestructura está muy optimizada para lo que están haciendo y el rendimiento, o sea, el consumo de energía de todo el centro de datos es prácticamente igual que el consumo de las máquinas de computación. O sea, el coste de refrigeración es solo un 10% de lo que supone el resto. Sin embargo, a nivel mundial eso no es así. O sea, los grandes cloud providers tienen centros de datos muy eficientes, pero la media a nivel mundial, el Uptime Institute dice que es del orden de 1,6. En España es bastante mayor, entre otras cosas por el clima, no es un tema de que seamos especialmente malos. Si miramos dónde están los grandes proveedores de cloud, pues en general están en climas bastante fríos y además el número de centros de datos es pequeño, son centros de datos muy grandes, absolutamente dimensionados para lo que están haciendo, con unos costes de refrigeración que son muy, muy pequeñitos. Entonces, esos centros de datos son muy eficientes, pero estos proveedores de cloud consiguen que sean eficientes llevándose los centros de datos a áreas frías, utilizando renovables en todos sus grandes centros de datos y dimensionando la infraestructura de forma óptima. Pero la realidad es que estos centros de datos necesitan llevar computación cerca de sus clientes, cerca del origen de los datos, y resulta que tienen un montón de centros de datos de colocation donde tienen alojados servidores. Y eso ya no es unos pocos, eso ya son un montón y están repartidos por todos los sitios. Y ya el clima no es favorable, ¿vale? De hecho, en 2020 se estima que el 22% del uso de colocation es por los grandes proveedores de cloud, ¿no?
Y eso está todavía yendo a peor. O sea, cada vez tenemos más dispositivos conectados, que significa más demanda de computación cerca de nuestros dispositivos, ¿no? Y eso significa que esos Edge Data Centers, estos centros de colocation que están dando servicio al borde, no van a ser suficientes y vamos a tener que llevar computación más cerca del dato. De hecho, ya está planteado, en el diseño de la red 5G, ya estaba planteado centro de datos en las estaciones base de la red 5G, ¿no? Y tarde o temprano eso tendrá que llegar, ¿vale? Entonces, ahora tendremos, en vez de los centros de datos de colocation, que son muchos más que los hyperscalers, tendremos muchos pequeños centros de datos alojados en las distintas estaciones bases de la red de comunicaciones. Y ahí ya las cosas se complican mucho, porque los grandes hyperscalers tienen su centro de datos súper eficientes y con una eficiencia muy buena. Pero cuando nos llevamos centritos de datos pequeños a Murcia, en pleno verano, pues la eficiencia de refrigeración no puede ser igual, ¿vale? Entonces, ¿es esto importante? ¿Es importante que vayamos hacia esa dirección? Es que tenemos que ir. Es que tenemos que ir porque la capacidad de transformación social que tiene ese Edge Computing es brutal. O sea, y voy a poner dos ejemplos que están muy cerca, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, la conducción autónoma. Y antes de eso, antes de la conducción autónoma, el evitar accidentes simplemente con el análisis de datos desde el coche, desde la ciudad y con la colaboración de la ciudad-coche, es algo que puede ser una realidad en muy poco tiempo. Y es acabar con los accidentes de tráfico, completamente. Y eso es un coste social muy importante. Y la otra es la medicina personalizada. O sea, con los costes de sanidad que tenemos ahora, hay un montón de aplicaciones de medicina personalizada que necesitan procesar un montón de datos biométricos cerca del paciente, porque no podemos llevar datos biométricos de toda la población hacia el cloud. Saturamos las redes, ¿vale? Entonces, lo que es importante entender es que este Edge Computing no es un paso incremental desde el cloud, es totalmente disruptivo. Es totalmente disruptivo en la capacidad de transformación social, pero es totalmente disruptivo también en todos los retos que plantea. En particular, nos llevamos los centros de datos a África, a zonas calientes, Murcia, vamos. El tema es que la refrigeración aquí es crítica, porque si en media era el 50% del consumo de la computación, ahora cuando nos llevemos el cloud a plena África, el consumo de refrigeración puede ser muchas veces el consumo de IT. Y entonces la sostenibilidad de esto no funciona. O sea que ese es un reto importante. Otro reto importante es que vamos a tener miles de centros de datos. Ya no podemos tener un equipo de operación en el centro de datos manteniendo aquello de forma adecuada. No, la gestión tiene que ser remota y hay que automatizar absolutamente todo. Porque con miles de centros de datos eso no se puede hacer. Y el otro tema es la eficiencia. En el caso de los grandes centros de datos de los cloud providers, pues tienen sus plantas solares, distintas técnicas de usar energía del mar o eólica, u otras muchas cosas que están intentando. Aquí no. Aquí vamos a tener un pequeño centro de datos en una BTS en un pueblo que no hay sitio para poner renovables suficientes para alimentar eso, ¿no? Además van a ser bastante más densos, van a ser complicados de gestionar. Pero lo que sí vamos a tener es una capacidad de producción distribuida, con lo cual hay un reto ahí de aprovechar esa capacidad de producción distribuida y heterogénea y una capacidad de almacenamiento de energía distribuida y heterogénea, aprovecharla colaborando, ¿vale? Es un reto apasionante. Bueno, pues aquí vamos a hablar fundamentalmente del tema de la refrigeración. Y para el tema de la refrigeración, pues hay una solución que antes podría ser algo muy de películas de ciencia ficción, pero es que ahora ya es una realidad, que es el tema de la inmersión utilizando dos fases, ¿vale? Se trata de un líquido dieléctrico en el que se meten los equipos de 3M, por cierto,
un líquido dieléctrico en el que se meten los equipos electrónicos, no es conductor, es químicamente neutro, y a la temperatura que se ponen los chips se evapora. O sea que simplemente por el hecho de estar funcionando, el líquido que está cerca genera burbujas y en ese cambio de fase absorbe muchísimo calor y la burbuja se va sola. O sea, va hasta arriba y se está llevando el calor de forma gratis hasta ese momento. Y luego lo único que tenemos que hacer es condensar ese vapor con un circuito secundario que tiene simplemente un líquido refrigerado y ahí condensa y vuelve otra vez al tanque. Entonces, un tanque cerrado con ese líquido tiene muchas ventajas. Primero, no hay nada activo, esto es pasivo. O sea, esto es una refrigeración pasiva de 2 fases súper eficiente. La capacidad de refrigerar esto es muchísimo mayor que la de refrigeración por aire. En particular, nos permite tener, básicamente, salvo la circulación del líquido para el condensador, todo lo demás no consume energía. Con lo cual, el consumo de energía del sistema total es prácticamente el consumo de IT y, además, independiente del clima. Da exactamente igual donde pongamos esto. En África, da igual. Si al final esto va a estar funcionando a unos 60 grados, que es cuando se evapora. Entonces, nos da exactamente igual. ¿Vale? Y luego, además, el líquido pues no tiene problemas de efecto invernadero y otro montón de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Por otro lado, es un sistema de refrigeración que es independiente de localización. Esto lo podemos poner en cualquier sitio. ¿Vale? Entonces, ya no tenemos ese problema de que llevamos el edge a África y eso lo hace más ineficiente. La temperatura de operación, con que sea menor de 60 grados para que pueda haber evaporación, ya vale, con lo cual, en cualquier sitio del mundo. Y es eficiente en cualquier clima porque aquí no hay nada activo que esté consumiendo de verdad energía, salvo la bomba que circula el líquido secundario. La densidad que puede disipar este líquido, la densidad de potencia que puede disipar es muchísimo mayor. Entonces, si un centro de datos refrigerado por aire ocupaba una cantidad de espacio, si utilizamos esta tecnología, estamos multiplicando, dividiendo por 10, multiplicando por 10 la capacidad de ese centro de datos. Estamos dividiendo por 10 el espacio que ocupa. Entonces, si antes teníamos del orden de unos 10 kilovatios por metro cuadrado, que es difícil encontrar centros de datos refrigerados por aire con esa densidad, aquí es muy fácil conseguir del orden de 100 kilovatios por metro cuadrado. ¿Vale? Y la densidad de potencia que podemos disipar, es decir, cómo de densos podemos poner los chips y los procesadores dentro de ese tanque de inmersión, es muchísimo mayor, es del orden de unos 60 veces lo máximo que se puede conseguir con aire o con otras técnicas un poco más raras. Bueno. En cuanto a coste, desde luego tenemos una reducción brutal de energía eléctrica y encima la infraestructura necesaria para montar esto es mínima, porque lo único que tenemos que tener es el agua ese que está circulando en el secundario para condensar, pero todo lo demás es el tanque en sí. Entonces, no hay una infraestructura extra, aparte de la potencia, la distribución de potencia, salvo eso, no hay ninguna infraestructura extra que montar. Además, el líquido se usa para extinción de incendios, con lo cual ni siquiera hace falta el sistema de extinción de incendios. ¿Vale? Con lo cual, la barrera para crear un centro de datos que puede escalar hasta el nivel que sea es mucho menor. ¿Vale? Bueno, y digo que no es ciencia ficción porque ya tenemos experimentos bastante buenos. Este es nuestro prototipo en un proyecto que hemos hecho con todos esos participantes y que lo tenemos funcionando en la Universidad Politécnica de Madrid. Es un tanque de inmersión en el que metíamos unas placas que ahora veréis. O sea, en la universidad hay poco presupuesto, entonces usábamos placas baratitas, pero que se calientan mucho. En particular usábamos GPUs de AMD que se calientan muchísimo más que las de NVIDIA y que, para demostrar la viabilidad de este enfoque,
pues era muy interesante, ¿no? Esta es la parte de detrás con el vaso de expansión, la bomba y el dry cooler. Y estos son los equipos que nosotros metíamos. O sea, no hicimos nada muy sofisticado. O sea, realmente lo que cogimos fueron equipos que se usaban para minado de criptomonedas con GPUs, pero cogimos 2 con 9 GPUs cada uno y los entrecruzamos para duplicar la densidad. O sea que sin hacer ningún diseño, como les quitamos todos los disipadores, fijaros que no sé si aquí. Refrigerado por aire, pues las GPUs tienen ahí un montón de ventiladores y de tubitos y demás. Todo eso se lo quitamos. Está el chip limpio sin más, con un disipador de cobre muy sencillito. Y con lo cual podemos poner mucho más denso esas placas, las podemos pegar muchísimo más. Entonces teníamos 2 entrecruzados y tenemos 18 GPUs en un cacho que es como un ordenador normal y corriente. Y en el tanque en total cabían 172 GPUs. Es un tema con retos muy interesantes, digo, porque esto, lo que os decía de la operación que tiene que ser automática, aquí también y fundamental. ¿Por qué? Porque la capacidad de refrigeración del líquido no es igual cuando está frío, que le cuesta más el crear esa burbuja, necesita llegar a la temperatura en la que se crean burbujas. Por lo tanto, al estar frío hay que controlar cuál es la máxima potencia de IT que podemos ejecutar y luego llega un momento en el que todo es gas. Entonces, si llegamos a ese punto, la capacidad de refrigeración es mucho menor, así que hay que tener cuidado. Así que hay que tener un control automático y además, como es un entorno muy turbulento, tiene que ser con modelos basados en inteligencia artificial y predictivo, no vale reactivo porque aquí no hay tiempo para reaccionar, el cambio es muy rápido, ¿no? Entonces, al final hay que hacer un control predictivo con técnica de inteligencia artificial aquí y aquí, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de ingeniería es una cosa preciosa, pero además es que creemos que es algo que tiene una capacidad de transformación brutal, ¿no? Y bueno, en principio esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responder. Muchísimas gracias, doctor.